Ok, buenos días, maestra y compañeros. Esta es la presentación número 5 de la práctica 5, extracción de pigmentos vegetales y cromatografía de absorción, hecha por el equipo 2. Como objetivos tenemos los siguientes. El alumno ensayará la utilización de dos técnicas cromatográficas básicas denominadas cromatografía en columna y cromatografía en capa fina. Número 2. Extraer los pigmentos responsables del color de las hojas vegetales utilizando disolventes de uso común en casa. Número 3. Introducir al alumno al estudio de la técnica de separación analítica de cromatografía en capa fina, aprendiendo las funcionalidades de esta, los factores que en ella intervienen y su aplicación en la purificación e identificación de sustancias. Y número 4 es aplicar los conceptos de la cromatografía en capa fina sin determinar los valores del factor de participación para varias sustancias, correlacionando este concepto con la selección adecuada del eluyente. Ahora pasemos a la parte de los cálculos. En este caso, el RF del pigmento de espinaca. ¿Qué fue lo que se hizo? Primero, se tomaron medidas. La medida de nuestra placa fue de 5 centímetros. Entonces, a cada orilla se marcaron medio y medio centímetro, dejándonos un área de recorrido de 4 centímetros. Para sacar el RF, se divide el cociente de la distancia que recorre la muestra desde el punto de aplicación entre la distancia que recorre el disolvente hasta el frente del eluyente. En este caso, nuestra muestra recorrió 2 centímetros y el solvente recorrió 3, dándonos 0.06 de RF para la acetona, y fue lo mismo para el alcohol, pero con un RF de 0.4. Ahora pasamos igual con los cálculos del pigmento de flor, que en este caso fue la bugambilia. E igual se utilizó la misma fórmula, la distancia que recorrió nuestra muestra fue de 1 centímetro y la que recorrió nuestro disolvente fueron 3.5 centímetros. Entonces nuestro RF al hacer el cociente da 0.2 para el caso de la acetona, y en el caso del alcohol dio de 0.8. Pasemos a la parte de análisis y resultados. Aquí podemos ver las fotografías. En este caso, aquí se ve el papel filtro de la bugambilia, que aquí se puede ver en donde está la parte del alcohol, hasta donde llegó el alcohol, y en la parte hasta donde llegó la bugambilia. Se nota un poco mejor el recorrido en la parte de la acetona. Ya se va a explicar más adelante esto. Aquí se ve hasta donde llega. Lo mismo para la espinaca. Y también lo hicimos en papel filtro. Sentimos que se notaba un poco más y era un poco más rápido la absorción y se nota un poco más el color. Fue el mismo caso para la acetona, se nota mejor. Y también aquí podemos ver fotografías de la cromatografía en columna. Se usó el talco y el desecante. Las muestras que utilizamos fueron espinaca y bugambilia. El color que presentó la espinaca después de realizar la cromatografía fue verde, y debido al tono pudimos concluir que se trataba de pigmento de clorofila B. También en nuestra investigación obtuvimos que la espinaca puede presentar dos pigmentos distintos. Esto se desarrollará más adelante. Por parte de la bugambilia, el pigmento que desprendió fue un rosa intenso, y el pigmento asociado a este fue la betanina. Ahora pasamos a esta parte de los pigmentos, donde en la espinaca pudimos identificar la clorofila B y en la bugambilia la betamina en nuestras placas cromatográficas respectivamente. En el RF de la clorofila B, este estuvo fluyendo de forma inversa a su polaridad, donde pues vemos que en la acetona viajó más que en el etanol. Esto se debe a que la clorofila B es un pigmento muy polar, entonces en la placa cromatográfica va a quedar cerca de su punto de aplicación, y los pigmentos que no pudimos ver van a viajar más
aquellos que son menos polares. En este caso, en la acetona viajó más y en el etanol es donde viajó menos, quedó casi cerca de su punto de aplicación. Y en la flor de bugambilia fue al revés, en el etanol viajó más, quedó casi cerca de la altura máxima de la placa, y en la acetona quedó muy por debajo. En primera parte tenemos la cromatografía en columna. Algunas sustancias son retenidas más fuertemente en la fase estacionaria por diferentes razones, ya sea por su mayor polaridad, lo que favorece su absorción en dicha fase, o por su menor solubilidad en la fase móvil. Otras sustancias son menos retenidas debido a su menor polaridad, lo que disminuye su capacidad de absorción a la fase estacionaria o su mayor solubilidad en la fase móvil. ¿Y cuáles son los factores que pueden influir en esto? Bueno, y las cosas que también podemos observar y medir, puede ser la velocidad lineal de flujo, que nos dice cuántos centímetros recorre el disolvente dentro de una columna en un minuto. El cromatograma, que es un gráfico que representa la respuesta del detector en función del tiempo de elución, y pues el tiempo de retención, que es un componente en el tiempo necesario después de la inyección de la mezcla en la columna hasta que este componente llegue al detector. Entonces, aquí abajo podemos observar una imagen en la que se va explicando más o menos cómo es que los pigmentos y las cosas que contiene nuestra solución se pueden ir separando debido a sus polaridades o diversas cosas ya explicadas anteriormente. Para la cromatografía en columna, el disolvente usado fue acetona con una muestra de espinaca, debido a que el pigmento de esta muestra mostró mayor afinidad hacia la acetona. El material absorbente que utilizamos en este tipo de cromatografía fue talco y cloruro de calcio o desecante, aunque buscando en nuestra investigación obtuvimos que para la separación de clorofila es más común el uso de azúcar, además de óxido de magnesio para extraer este pigmento. Y bueno, adicional a esto, es recomendado un grosor de 1.5 a 10 milimicras para el uso para esta metodología de cromatografía en columna. Bueno, para finalizar, podemos concluir que se realizó correctamente el proceso de cromatografía en columna con nuestras muestras que fueron espinaca y bugambilia, y cromatografía por capa fina utilizando talco y desecante, logrando así extraer el pigmento de las muestras usadas que anteriormente fue mencionado. Y se aprendieron los fundamentos de separación analítica por cromatografía en capa fina y se determinaron los valores del factor de partición. Y pues esto fue todo. Muchas gracias. Como integrantes del equipo está Alejandra de Jesús, Juana Michelle, Tania Margarita e Irlanda Aranzazú. Gracias.